Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. Sabed ante todo que soy el hijo de Shahraman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido séquito, atravesamos la India, donde promesas de honor y gloria tentaron a mi padre a caer en un amargo error. Ahora, hijo mío. Confío en que vuestra majestad recordará su promesa. Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharaja. Mirad cómo cabalga. Digno descendiente de un guerrero. James Norrington. Uno de mis personajes menos favoritos de Piratas del Caribe, con el mayor potencial de todos. Ahora siento la necesidad de ayudarlo, para mantener el equilibrio del universo. Siendo que el Comodoro Norrington representa las élites que yo odio. También representa la figura del protector del pueblo. El encargado de proteger a las personas, su incapacidad para dicha tarea resultó en la intervención de un pirata, ajeno al pueblo, siendo esto último, un problema más que una solución, que terminó con su muerte de una manera, nada conveniente. También hay una verdad en él. Pues, aunque su brújula siempre apuntó a él mismo. No puedo dejarlo vagando en este mundo, sin justicia, sin conciencia de sus fallos, para que al menos pudiera corregirlas, sin darle la posibilidad de redención. Pues él nunca fue malvado, aunque se comportó de una manera que deja mucho que desear, sus decisiones representan la forma de pensar de la época. Por esa razón, estoy obligado a redactar cada uno de sus errores y lo que debió haber hecho, para mantener a su gente a salvo. Como Dios manda. Desde el inicio de Piratas del Caribe, el Comodoro Norrington demuestra una mala actitud para el trabajo, negándose a escuchar el consejo de sus compañeros, manteniendo una actitud escéptica y altanera durante las 3 películas, consejos que le hubieran servido durante cada una de sus escenas, pues las 2 cosas que le dijo Yosami Hibbs, se cumplieron. De todos los personajes él es el único que puede considerarse humano, con virtudes y defectos, como si fuera el reflejo de la sociedad y de las personas en general. Defender al Comodoro Norrington me resulta muy difícil y me resulta aún más difícil justificar cada una de sus decisiones. Es soberbio y arrogante, pero solo con los esclavos, nunca fue capaz de contradecir las órdenes demostrando conciencia o iniciativa, enfrentarse a sus superiores poniendo la ética y la moral por encima de las órdenes, su incapacidad se ve reflejada, en su falta de visión, incapacidad para ver lo que lo rodeaba, problemas para entender y aceptar la realidad. James Norrington tiene la misma moralidad mecánica de Jaime Lannister, y eso se resume en una sola palabra. Yo nunca pensé. El Comodoro no se preocupa por la gente que depende de él para sobrevivir, simplemente actúa siguiendo el principio de colgar piratas, porque son piratas. Y eso nos lleva a otra enseñanza del Capitán Sparrow, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por ejemplo, en una jerarquía criminal siempre se asignan puestos de trabajo, y estos puestos de trabajo tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en los carteles tenemos los llamados halcones, personas que vigilan las calles y a su vez informan a los sicarios. Estos halcones solo pueden realizar una tarea que es observar para mantener informado al jefe. Luego están las mulas que transportan el producto, su trabajo es llevar el producto y mantener la boca cerrada cuando los atrapan. Estos 2 niveles no pueden pensar, creer o imaginar, ni siquiera saben hablar. Luego están los sicarios que son el brazo armado, ellos realizan una tarea que es ejecutar sin hacer preguntas, ellos no piensan solo actúan. Por último, tenemos al primer oficial y al jefe.
El jefe normalmente no piensa, él sueña, pues además de recibir las palizas y los gritos de la gente invisible, él tiene que trazar la ruta y fijar el destino, tomar las decisiones difíciles. Para ejecutar el plan necesita de un segundo al mando que sirva de conexión entre el jefe y los trabajadores. Por esa razón el primer oficial es el único que puede pensar en ese barco. James Norrington no pensaba, era ignorante de todo lo que pasaba a su alrededor. Básicamente dejó de lado la primera y más importante regla de combate, que es mantener a alguien que proteja tu espalda. Norrington pudo regresar al barco y salvar a la tripulación, sin embargo, prefirió una peluca. ¿Lo veis ahora? El cambio era físico, nada más. ¿Por qué debería creeros? Todo lo que habéis hecho os contradice. He visto vuestra ansia por combatir. Os complacéis en provocar la muerte. Siempre hablando de venganza sangrienta. Vuestro frío desprecio por vuestra propia gente. Oísteis a las mujeres del burdel tan claro como yo, pero hicisteis caso omiso. Pero regresé. Regresé. Por vos. Sois príncipes solo de título. Id a reclamar vuestro trono. Pero que os quede claro, lo hacéis vos solo. Tenéis un toque especial con las mujeres. Cuando no las matáis están locas por alejarse de vos. Esas palabras ya podrían describir a la mitad de la población. Su primer pecado fue la codicia, dándole más importancia al dinero y a los títulos que a la lealtad y el honor, que es lo más importante para un guerrero. Su segundo pecado fue su falta de agallas y tercero su falta de interés. Su mente, además de ser muy cerrada, se limitaba a seguir órdenes, sin tomar en cuenta la posición alta de la moralidad. De cierta manera James Norrington era un robot autómata, con unas órdenes muy específicas, probablemente programadas por su padre, sin la capacidad de razonar y tomar conciencia. En su mundo ideal Elizabeth debería estar con él, por lógica, pero incluso desde niña se nota la diferencia entre ambos, se nota la diferencia de pensamiento que hay entre ambos, solo con un diálogo. Mientras el Comodoro habla de su grandeza y colgar a los piratas, Elizabeth se está ahogando. Estamos hablando de dos criaturas muy diferentes, una de sangre fría y otra de sangre caliente. Norrington ignoró esas dos señales. Por ejemplo, en la primera escena donde encuentran un barco pirata, el teniente no acepta la posibilidad de que los piratas fueran los responsables de la quema de ese barco, tal vez por miedo. Si hubiera tomado esa afirmación en consideración, y si le hubiera importado el bienestar de las personas sobrevivientes de ese incidente, hubiera inspeccionado a toda la tripulación él mismo. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Y era muy confiado, por eso nunca pudo atrapar a Jack, porque ni siquiera lo intentó, ni siquiera se le ocurrió pensar en la pequeña posibilidad de que todo eso fuera real. Esa falta de imaginación le jugaba en contra. Su mayor error fue la falta de coraje al no haber intentado cruzar el huracán, probablemente si tenía miedo al abismo. Con estas debilidades identificadas, puedo reescribir la historia. Al inicio de la película el Comodoro Norrington haría caso de las advertencias de Yosemite Gibbs y ordenaría que devolvieran a Elizabeth a su camarote, para no enojar a los espíritus del agua. De esa manera, al momento de avistar el barco en el que viajaba Will Turner, el Comodoro inspeccionaría él mismo a cada uno de los tripulantes, encontrando el medallón con oro azteca probablemente robado por un pirata. El Comodoro tomaría a Will Turner y lo interrogaría sobre lo ocurrido. Cuando Will le explicaría a Norrington que estaba buscando a su padre y que ese medallón era el único recuerdo que éste tenía de él, pues nunca lo conoció, Norrington entendería la importancia de este medallón. Aunque sí es verdad que en la película colgaban a cualquier persona que tuviera alguna relación con los piratas, en la vida real no se les mataba, se los integraba a la armada para que sirvieran como mano de obra. El destino de Will Turner probablemente no cambiaría, siendo que Norrington podría asignarle un puesto como herrero. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos vigilados. De esa manera podría mantenerlos cerca y vigilarlo, al mismo tiempo mantendría posesión sobre el medallón. Siguiendo la investigación de este incidente, el Comodoro haría preguntas a la tripulación, buscaría a cualquiera que pudiera identificar el origen del oro azteca. Tarde o temprano llegaría con tía Dalma para indagar el origen del medallón y la conexión del niño con los piratas. Probablemente tía Dalma se negaría a compartir información, pues la investigación del Comodoro no es conveniente para los planes de esta diosa, atrapada en cuerpo humano, por lo que la investigación del Comodoro se vería detenida, no sin antes expresar un poco de desprecio por todos aquellos que practican magia pagana. Sin embargo, habría muchas otras brujas capaces de identificar el origen del medallón.
Aunque incrédulo al inicio, el Comodoro entendería que ese medallón mantiene la inmortalidad de los piratas responsables del hundimiento de aquel barco. Miraría el medallón y se diría para sí mismo: este medallón es obra del diablo, debería quemarlo. Avanzando en la historia, tarde o temprano, llegaría Jack Sparrow a Port Royal, siendo que el Comodoro está hablando con Elizabeth. Esta tarde o temprano se desmayaría por el corsé y la falta de oxígeno. Jack y Norrington saltarían al mismo tiempo para salvar a Elizabeth. Eso es lo mínimo que yo esperaría de alguien que se hace llamar militar, activando el medallón, llamando a los piratas hasta Port Royal. Jack le quitaría el corsé a Elizabeth, esta volvería a respirar con normalidad. Norrington le agradecería a Jack por su ayuda. Haciendo una inspección rápida identificaría a Jack como un pirata. Jack vería el medallón del Comodoro y rápidamente entendería que ese es el oro azteca. Y preguntaría de dónde lo consiguió. A lo que el Comodoro preguntaría si tenía alguna información que pudiera ayudarlo a encontrar la Isla de la Muerte. Jack y Norrington entenderían que están buscando el mismo objetivo. Siendo que al verificar las armas del pirata, resaltaría por su ausencia el hecho de que esa espada sin filo, esa pistola con un solo tiro, y esa brújula, y el hecho de que sea un capitán pirata como Jack Sparrow, estuviera por ahí sin un barco, significaría que hubo un motín, y que los piratas de la Perla Negra andan por el mar, con uno de los barcos más veloces del Caribe, y con una maldición que los vuelve inmortales. Por eso la importancia de estar bien informado, pues en esta historia el Comodoro realiza una investigación a fondo de cada implicado, siguiendo el principio más básico de un investigador, preguntando por qué a cada cosa que veía. El Comodoro entendería la necesidad de Jack para vencer a dichos enemigos. Siendo que él los conoce mejor, aprovecharía su conocimiento para minimizar las pérdidas humanas en el combate prolongado. Pues este conocía las historias que se cuentan de dicha tripulación del diablo, demostrando competencia. Norrington, al ser un oficial de la armada y conociendo a cada pirata buscado por la ley, identificaría a Jack como el hijo del capitán Teach, el mismo pirata con el que estaba peleando su padre años atrás. Se vería mal que Norrington le diera una tregua a un pirata en público, por lo que ordenaría que tomaran prisionero al pirata y lo trasladaran a la celda, donde podrían negociar por debajo de la mesa. Tarde o temprano Will Turner aparecería, pues sin él no podrían romper la maldición. Durante el interrogatorio de Sparrow, Norrington le presentaría a Will Turner, a lo que Jack diría no reconocerlo en absoluto. Sin embargo, Jack estaría pensando cómo utilizar a Turner para vencer a Barbosa. Y al mismo tiempo robar un navío. El Comodoro desconfiaría de Jack. Al llegar la noche, los piratas atacarían Port Royal, confirmándose las sospechas del Comodoro. Los piratas eran inmortales y querían el medallón. Mantendrían un enfrentamiento prolongado en Port Royal. Durante la noche, al ver el entusiasmo de los piratas, buscaría a Jack para pedir un parley en nombre de la ciudad. Pues el parley solo puede ser usado por otro pirata. Al tener a Jack de su lado, podría negociar con los piratas para que se alejaran de Port Royal, y los dejaran bajar del barco. De lo contrario, el Perla Negra estaría incumpliendo el código pirata, y serían perseguidos por la hermandad, algo que es impensable para alguien que quiere comerse una manzana. Aunque los piratas negarían dejar el asedio al inicio, pues sin la sangre de Will Turner, ese medallón sería inútil. Tampoco tendrían razones para quedarse sin estar seguros de su presencia en el puerto. Tendrían otras maneras de localizar al portador de ese medallón más adelante. Aunque sería mal visto por el gobernador, ya que él esperaba acabar con todos. Los piratas, aceptando la oferta de Jack y Norrington, bajarían de la Perla, con la promesa de Barbosa de no regresar. Sin embargo, siendo que el combate duraría más tiempo de lo previsto, los piratas tomarían prisioneras a las personas del puerto, siendo una estrategia del capitán Barbosa para obligar al Comodoro a su persecución. De esa manera, los piratas se alejarían de Port Royal. Al amanecer, Will informaría al Comodoro que los piratas se habían llevado a Elizabeth. A lo que el Comodoro tendría una reacción de miedo profundo. Siendo que él, como oficial de la Marina, no puede abandonar su puesto para perseguir piratas en mar abierto. Norrington aceptaría la petición de Will, ofreciéndole la oportunidad de vengarse a Jack Sparrow. Le ofrecería un barco con una tripulación para que Will pudiera rescatar a Elizabeth. De esa manera el Comodoro no mancharía su reputación, simplemente miraría hacia otro lado mientras Will libera a Jack, toman la nave y se alejan del puerto. De esa manera Jack y Will viajarían hasta la isla Tortuga. Reclutarían una tripulación. Will conocería la historia de su padre. Jack dirigiría su barco hasta la Isla de la Muerte. Durante ese tiempo Norrington habría infiltrado un marín en la tripulación de Jack, para seguirlo a través de la tormenta.
algo que sería percibido por la tripulación casi de inmediato. Sin embargo, Jack aprovecharía esta oportunidad, haría que los piratas y los marines se mataran mutuamente y escaparía después de haber completado su venganza. Siendo que esta batalla sería muy parecida a la original vista en la película, Norrington lograría el mayor arresto de piratas de la historia. Aunque durante el combate Jack escaparía, Norrington le daría un par de días de ventaja. Will Turner y Elizabeth igual se conocerían y se enamorarían, siendo esto parte de su destino. El Comodoro Norrington sería conocido como el mejor capitán de toda la historia. Avanzando la historia, Norrington seguiría persiguiendo a Jack. Pero siendo que este Norrington es un valiente y audaz capitán de la marina capacitado para sobrevivir en cualquier tipo de terreno, no se quedaría pensando si atravesar un huracán o no. Siendo este un llamado a la aventura, perseguiría a Jack por los 7 mares. Este sería un punto clave de la historia de Norrington. Aun si apuesta todo para atravesar el huracán, no necesariamente significaría que pudiera capturarlo, siendo que el Perla es el barco más rápido, sería capaz de escapar a la persecución y en caso de ser alcanzado tendría que mantener un combate prolongado. Siendo que Jack es buen combatiente, sería un combate prolongado, sobre todo si es un combate a larga distancia con cañones. En un tiroteo Jack tendría las de ganar. En cualquier caso, Norrington no tendría una razón para renunciar o ser destituido por incompetencia. Lo que sería malo para él, porque igualmente podría ser arrestado al volver a Port Royal. Beckett tomaría control del puerto, destituyendo al gobernador. Interrumpiendo la boda de Elizabeth, Norrington y Will Turner igualmente serían culpados por el escape de Jack Sparrow y acusados de conspiración por dejar escapar a un pirata cuando ya lo tenían encadenado, siendo que Will Turner lo liberó mientras el Comodoro estaba a cargo, siendo obligado a reanudar la persecución por la brújula de Jack. Norrington entraría en conflicto con los intereses de Beckett, viéndolo como invasor en su mundo. Beckett representa un peligro para su pueblo, además de ser una amenaza de muerte para uno de los dos. Su discurso de un mundo que se encoge es solo una metáfora de un nudo ajustado al cuello. Miles de vidas se perderían y al final no quedaría nadie para pelear por la justicia. Un pirata, aunque se vista de seda, seguirá siendo un pirata. Y viceversa. Norrington tendría que usar lo último de su influencia en la ciudad, para escapar. Encontrando a Jack y a Will en la isla de los caníbales. Se daría lugar a un enfrentamiento corto entre Jack, Norrington y Will, pero al final llegarían a un acuerdo. Jack fijaría curso hacia el río. Acorralado, Jack revelaría la verdad de la mancha negra de Davy Jones, siendo que el Comodoro Norrington cree en cuentos de fantasmas. Entendería el objetivo de Jack y la razón del interés de Beckett hacia la brújula, viendo una oportunidad doble. Teniendo dos opciones, arrestar a Jack y confiscar la brújula, o seguirlo y conseguir el corazón de Davy Jones. Norrington, que recordemos desconfía de Jack, se adelantaría un paso, y fijaría curso hacia Tortuga. Pues sabía que ya tarde o temprano volvería al mismo punto después de fracasar en su negociación. Tiempo suficiente para tender una emboscada. Lo que no esperaría es que Elizabeth estuviera en ese lugar exacto, en ese momento exacto, y lo detuviera. Teniendo que seguir a Jack hasta la isla de Cruces. Siendo que mantendría una conversación casual con Elizabeth de vez en cuando. La ausencia de Will Turner mantendría a Norrington inquieto. Al encontrar el corazón de Davy Jones en la arena, Norrington entraría en pánico, siendo consciente de todo lo que significaría eso. En manos de alguien equivocado, Norrington tendría que sacar su espada y llevarse el corazón antes de que algo malo pasara. Deteniendo a Jack y Will Turner, Norrington empezaría una batalla para tomar posesión del corazón. Tarde o temprano Norrington tomaría el corazón del jarrón de tierra de Jack. Y aunque fingiendo escapar, volvería para ayudar en la pelea contra el Kraken. Eligiendo el bando correcto. Siendo que Jack y Davy Jones están en conflicto mutuo, Jack por ser un pirata y Davy Jones por las almas que Jack salvó ese día, además de la promesa de Will Turner a su padre. Entendería que la grandeza no depende de quiénes somos, y que son nuestras acciones lo que nos definen, que la verdadera grandeza está en lo que podemos hacer con lo que nos tocó vivir, y cómo somos capaces de utilizarlo para crear un mundo mejor para quienes nos rodean. La verdad es que el historial de muertes de Davy Jones habla por sí solo. Y que las acciones de Jack Sparrow lo definen como un payaso, pero no un criminal, ni siquiera como un pirata. Norrington entendería que el capitán del holandés errante es corrupto, y tiene que ser destituido del cargo, apareciendo en ese momento exacto, Héctor Barbosa y Calypso, para hablar, siendo una especie de juicio, como en los juegos de The Wolf Among Us. Al final tendrían que tirar al capitán del holandés errante al abismo, simplemente por no transportar las almas de los que mueren en el mar, al más allá.
y sería Héctor el capitán del holandés errante decidido por Norrington, ya que no confía en ninguno de los presentes, terminando su carrera de una manera impecable. Para resumir, la razón por la que James Norrington fracasó en su trabajo, fue porque simplemente no amaba el mar con la misma intensidad y pasión como lo hacía Jack Sparrow, y es por esa razón que nunca pudo lograr hazañas tan legendarias como otros que vivirían para grabar su nombre en las estrellas, y serían modelo de los dioses que formarían constelaciones con su imagen, y eso duraría más que la piedra. No fue tu culpa, chico. Ahora estaría media tripulación dando vueltas en ese abismo si no fuera John, por... ¿no lo entiendes? Hice todo mal. Por 2 segundos llegué a creer que haría algo bien al fin, pero... ¡Ah! Es que... Olvídalo. Olvídalo. Ahora, escúchame, James Hawkins. Tienes la fuerza de tu grandeza, pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Síguelo, no importa que duela. Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre, yo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. Ya, hijo, tranquilízate, Jimbo. Tranquilo.